Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Esta semana ya termina mm, unidad 2, ¿no? Deben tener en cuenta el examen parcial, la autoevaluación y el foro, ¿no? El examen parcial ya está planteado, no hay muchos problemas, buenas tardes al respecto, ¿no? No ofrece mayores dificultades, ¿no? Mm, ¿Qué más? ¿Tienen alguna pregunta respecto al consolidado uno? ¿Algún problema, algo? Creo que no, ¿no? No existen mayores problemas al respecto porque es sencillo. La idea es aprender, ¿no? Aprender un poco de derecho penitenciario. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces todo está en orden. La clase de las dos últimas semanas, ¿no? Respecto a la unidad 2 está relacionado a la culpabilidad, a la readaptación y a la resocialización, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a realizar ahí un resumen de estos temas, ¿no? Y las diapositivas y los materiales ustedes lo encuentran en la plataforma, ¿no? De la unidad 2. Ahí lo encuentran, están las diapositivas, hay videos, hay materiales de lectura para que ustedes puedan afianzar, ¿no? Los conocimientos, ¿ya? Vamos a hablar comenzando por la culpabilidad, ¿no? El derecho penal tiene principios, pero hay que tener la idea inicial de que la pena es el eje de la política criminal, ¿no? Por medio de la pena se diseña lo que es el derecho penal, ¿no? El proceso penal, el derecho penal, ¿no? La criminología aporta datos y la pena tiene finalidades, ¿no? De acuerdo a la teoría de la pena. Entonces, lo primero que se tiene que definir es la finalidad de la pena. Eso es lo básico, ¿no? Por ahí se comienza, por ahí comienza todo, ¿no? Estableciendo las finalidades. Y de acuerdo al artículo 9 del Código Penal, la pena tiene tres finalidades, ¿no? La prevención, la protección y la resocialización, ¿no? La prevención está en función de que cometido el delito y aplicado por parte del Estado una pena elevada, o bueno, una pena, pero generalmente elevado, eso tiene que prevenir delitos en el futuro, ¿no? Así dice la teoría, ¿no? Y esta prevención del delito en el futuro está pues en la teoría preventiva general, ¿no? Tanto positivo como negativo, ¿no? Si es positivo, es educativo, pedagógico, ¿no? Educa, como es general, educa a la sociedad. Está la pena y debe de tener una finalidad educadora a los miembros de una sociedad, ¿no? Y si es negativa, es intimidador, coacciona. Entonces, al aplicar una pena, eso debe intimidar, coaccionar, asustar, ¿no? Reprimir la comisión de delitos
en el futuro. Eso es en esencia, ¿no? También está la prevención, la teoría preventiva especial, ¿no? Dirigida al individuo, ya, tanto positivo como negativo. Esa es la preventiva, ¿no? Entonces, y esta teoría eh, lo toman, ¿no? Lo toman también de Roxin, ¿no? De Roxin con su teoría funcionalista político-criminal, ¿no? Ustedes saben, lo han estudiado eso en derecho penal, hay teoría penal, teoría de la pena causalista, finalista y funcionalista, ¿no? La causalista hay el valorativo y el naturalístico, ¿no? Donde la voluntad no existe, causa-efecto, donde el dolo está en la culpabilidad, ¿no? Finalista es de que el que va a cometer el delito, ¿no? Se establece una finalidad, ¿no? Y para eso pues ya hay una fase interna, externa, ¿no? Eso ya es teoría del delito. Y el funcionalista, el funcionalismo, hay dos, ¿no? El funcionalismo político-criminal y el funcionalismo sistémico de Jacobs. El funcionalismo político-criminal de Roxin es netamente preventivo y protector de bienes jurídicos. Y eso está plasmado en el artículo 9, ¿no? Como una finalidad de la pena, ¿no? Finalidad preventiva y finalidad protectora de bienes jurídicos. Y al hablar de temas preventivos y protecciones de bienes jurídicos, allí entra, ¿no? La imputación objetiva. O sea, ¿cómo es, no? O sea, primero se establece la finalidad de la pena y a partir de eso surge la teoría del delito. Y generalmente surge la tipicidad y dentro de eso está la imputación objetiva, ¿no? Desde el punto de vista de Roxin, ¿no? Como Roxin establece de que la finalidad de la pena es preventivo, ¿no? A la sociedad y proteger bienes jurídicos, la vida, el cuerpo, la salud, la propiedad, la salud pública, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces se protege bienes jurídicos y a partir de allí, ¿cuáles serían los criterios, ¿no? Para que las personas, estamos dentro de una sociedad, ¿no? Entremos a la prevención y protección de bienes jurídicos, ¿no? Y allí viene el diseño de la imputación objetiva que forma parte de la tipicidad objetiva desde un punto de vista funcionalista político criminal, ¿no? Y allí Roxin piensa, razona y habla del rol, ¿no? Habla del rol de la persona que debe cumplir dentro de la sociedad, con fines preventivos, ¿no? Preventivos y protectores de bienes jurídicos. Bajo esos dos parámetros, preventivos y protectores, se diseña la teoría del delito. Ese es el eje, ¿no? Y Roxin dice que toda persona cumple un rol dentro de la sociedad. Yo soy docente, cumplo un rol, ustedes son estudiantes, aparte tienen sus trabajos, cada uno cumple un rol. Y el rol está en función a la ley, ¿no? Si soy funcionario, está pues la ley orgánica, está el MOF, está el ROF, directivas, reglamentos internos, régimen disciplinario, etcétera, ¿no? Entonces, bajo este contexto, eh, cumplimos un rol, ¿no? Cumplimos un rol. Y el rol está en función de la ley. La ley ordena la sociedad, ¿no? Ordena la sociedad. Le da los parámetros, las pautas, ¿no? Lo que es el debe ser, ¿no? El debe ser es la ley. Y bajo eso nosotros cumplimos un rol. También existe otro criterio de garante, ¿no?
El criterio de garante es que yo debo, con mi conducta, garantizar la vida del resto, debo garantizar la propiedad, debo garantizar, bueno, todos los derechos fundamentales que están en la Constitución, ¿no? Debo garantizar la vida, ¿no? No puedo afectarlo. Ahí viene la finalidad protectora, ¿no? De que nosotros debemos proteger ¿no? O sea, al aplicar una pena protegen bienes jurídicos y nosotros debemos garantizar la vida del resto, ¿no? No podemos ir y matarlo, no, pues, ¿no? Entonces, cada persona cumple un rol dentro de la sociedad y ese rol te limita, ¿no? Genera un límite para que tú cumplas y tu conducta se adecue a las leyes. Y luego está el tema del riesgo, ¿no? Todo a partir del bien jurídico que se está protegiendo desde un punto de vista político criminal. Si tú generas un riesgo no permitido, eso afecta al bien jurídico, ¿no? Tú manejas a alta velocidad, ¿no? No se cumple pues, la teoría preventiva, pues ya es bastante teórico, ¿no? Pero no se cumple. Y si no, aparte, bueno, a la pregunta, y si no se cumpliera la finalidad preventiva y protectora, toda la construcción de la teoría del delito y el derecho penal caería, pues, ¿no? O sea, no sirve, ¿no? Y en el fondo no sirve. No sirve, o sea, así de plano, ¿no? Entonces, ¿qué estudiamos, no? Allí viene el problema. El problema también está en que nosotros los abogados solamente nos diseñan, ¿no? Claro, es una ficción necesaria para justificar la pena. Es una ficción jurídica, ¿no? ¿No? Es una ficción, ¿verdad? Es, ya no se cumple, pues, ¿no? Ahora, y de ahí se diseña el derecho penal, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea que estamos aquí, ustedes van a salir terminando el curso y van a cuestionar, ¿no? Pero como les decía, el problema es que nosotros los abogados, ¿cuál es nuestra cultura como abogados? Nuestra cultura. Nuestra cultura es la ley, la dogmática y la jurisprudencia, ¿no? No hay más allá. No existe más allá, ¿no? Después está la litigación, la argumentación, pero es nuestra cultura. Si queremos argumentar, utilizamos las leyes, la jurisprudencia, ¿no? Sentencia, utilizamos eso. Es así. Ahora, de allí ir a la realidad, a la cultura, no estamos preparados para eso. No estamos diseñados. Nosotros aplicamos la ley, argumentamos y listo. Cuando viene un caso de la realidad, nosotros utilizamos las leyes para subsumir los hechos con la ley, ¿no? Y ver si hay pruebas. Ahí están las pruebas, ¿no? Eso es lo que hacemos, pero no sabemos si realmente funciona la prevención del delito y la protección de bienes jurídicos, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Y habría que hacer una investigación. eh, claro, ahora, me parece que ustedes también, como examen final, tienen perdón, un ensayo, ¿no? Un ensayo sobre las penas elevadas en la prevención del delito. Ese es el ensayo. Justo, ¿no? Los cuestionamientos que realizan ustedes, que están en el chat, y es la verdad, pues no, ahora no hay otra, ¿no? Pero esas teorías son de Roxin y es europeo, pues, ¿no? Alemán. Buenas tardes. Buenas tardes. Y es alemán, pues, ¿no? Allá debe funcionar eso, ¿no? No lo sé. Pero cuando van nuestros juristas, los abogados van a estudiar allá,
Alemania, hacen una maestría, traen esos datos y lo incorporan aquí, ¿no? Buenas tardes. Y lo incorporan a Latinoamérica, sin saber si realmente funciona o no funciona, ¿no? Ese es el tema, ¿no? La finalidad es, cuando uno enseña, enseña a dudar, ¿no? Hay que dudar, hay que cuestionar, ¿no? Algo está pasando aquí, ¿no? Entonces, continuando, para no perder la hilación, con la finalidad de, lógicamente, todo dentro de un punto de vista teórico, jurídico, ¿no? La realidad es otro, ¿no? Siempre un poquito a veces me salgo a la realidad. Y el tema del riesgo. El riesgo está en función al bien jurídico. Si tu riesgo es no permitido, afecta el bien jurídico. Tú manejas tu vehículo a baja velocidad, los riesgos a los bienes jurídicos es mínimo, pequeño, ¿no? Entonces, es pequeña. Pero si tu riesgo es elevado, no permitido, generas un riesgo a los bienes jurídicos, ¿no? Ahí es donde se cumple, ¿no? La finalidad de la pena. O sea, a partir de la finalidad de la pena se construye todo. Y allí, bajo este aspecto, teóricamente nos juzgan, pues, ¿no? Nos llevan a la cárcel. Entonces, Roxin tiene, pues, dos criterios, ¿no? El rol y el riesgo, ¿no? Bajo la óptica de la finalidad, de la prevención y la protección de bienes jurídicos. Pero Roxin dice, no, pues no. Cuando ya se produce un delito, ya no hay prevención y no hay protección de bienes jurídicos. Él cambia eso, un funcionalismo sistémico. Él toma pues la sociología, ¿no? Como referencia, principalmente los libros de Niklas Luhmann, ¿no? Sociólogo, y toma la información, ¿no? Respecto a de que la sociedad no es un sistema controlado por las leyes, las normas, ¿no? La constitución y todo, ¿no? Pero acá en el Perú, pues, las personas, nosotros no obedecemos las leyes, no nos gusta, ¿no? No estamos preparados para obedecer leyes, ¿no? Claro. Mm, eso sí es un poco cuestionado. Si el derecho penal con la criminología no se llevan, se huelen, no se llevan. Para la criminología todos son inimputables. Para la criminología no debe existir derecho penal, la criminología crítica, ¿no? Para la criminología no debe existir un juzgado, un juez jurídico, sino debe ser multidisciplinario. Para la criminología la sentencia debe ser una receta y el penal debe ser un hospital, ¿no? Porque se supone que el que comete un delito, eh, mmm, si el delito es innato, podría ser un enfermo. Y si es aprendido, entra allí recién la resocialización, ¿no? Porque se va a resocializar, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Y entonces, ahora, el derecho utiliza las ciencias a nivel forense, pues, ¿no? ¿Para qué? Para analizar indicios, medios de prueba. Los profesionales van a corroborar los medios de prueba, pero no analizan el porqué del delito, que si la prevención es, esto es la criminología, ¿no? La criminología de eso. Y la criminología con el derecho penal se miran nomás. No se, como les puedo decir, se olfatean. Y von Litz, en el siglo XIX, él dijo, ¿no? Que la criminología debe estar encima y el derecho penal acá abajo, ¿no? O sea, la criminología es la ciencia madre, porque estudia la realidad, ¿no? Es empírico.
Pero el derecho no es empírico. El derecho, ¿cómo les puedo decir? No estudia la realidad, ¿no? No, o sea, no le interesa por qué mató, no le interesa. Él viene con su brazo fuerte, pesado, y golpea fuerte, pero con finalidad preventiva. Y de ahí a la realidad, ¿se cumple o no? Al derecho pues no le interesa eso, ¿no? El derecho solamente aplica la ley, y no le interesa si hay finalidad preventiva y esas cosas, ¿no? Entonces, como les decía, con Jacobs, es uno de los pocos exponentes del funcionalismo sistémico. Él dice que la sociedad está en función de las leyes, el sistema y coherente, ¿no? Y que nosotros que formamos parte de la sociedad debemos obedecer la ley, ¿no? Punto, no hay más para Jacobs. Si yo obedezco la ley, el Estado tiene expectativas con nosotros. La sociedad tiene expectativas. La expectativa es que nos portemos bien, como niños buenos. Es la expectativa que tiene, ¿no? El Estado por medio de las leyes. Las leyes tienen la expectativa de que nosotros nos portemos correctamente, ¿no? Y mantener la vigencia de la norma, ¿no? La norma hay que mantenerlo vigente para que las personas observemos las leyes y lo obedezcamos. Y si lo obedecemos, somos niños buenos. Y si no lo obedecemos, somos niños malos. Y si somos malos, que no nos gusta obedecer la ley, solamente vemos nuestros intereses individuales y no los intereses generales, ¿no? Entonces allí el que comete delito tiene una preeminencia en que los intereses individuales están más arriba que los intereses generales de la sociedad. Pero normalmente los intereses generales debe tener preeminencia sobre los intereses individuales. Nuestros intereses deben ser aplastados, debemos priorizar, debemos obedecer las normas. Y las expectativas, como repito, están en que nosotros obedezcamos las normas. Si obedecemos, cumplimos las expectativas. Y si cometemos un delito, perdemos las expectativas que tenía el Estado o la sociedad respecto a nosotros, ¿no? Y si perdemos las expectativas, nos convertimos en un enemigo, ¿no? Y si somos enemigos, ¿qué hacen con los enemigos? Hay un derecho penal del enemigo, ¿no? Un libro ahí de Roxin, perdón, de Jacobs. Al enemigo hay que sacarlo, es como una herida, ¿no? Una pus, algo que se está infectando dentro de la sociedad. Es un enemigo, un anticuerpo. Y con esa herida, lo que está fallando en el cuerpo hay que extirparlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen con los que cometen delitos? Hay que extirparlo de la sociedad, sacarlo, erradicarlo, desarraigarlo, lo sacamos de la sociedad y lo aislamos y lo mandamos a un penal, ¿no? Porque es un enemigo. No le gusta obedecer, no le gusta, no quiere o no sé qué pasó. No desea o no sabe. Pero para Jacobs, eh, el delito es la pérdida de la vigencia de la norma, ¿no? Entonces, y el bien jurídico protegido no es la vida, el cuerpo, la salud, no. Ese para Roxin y para el finalismo, ¿no? Sino el bien jurídico que se protege es la vigencia de la norma. Ese es el bien jurídico para Roxin. Y en el Código Penal no he encontrado ese criterio, ¿no? No existe eso, no está. Es vigencia de la norma, ¿no? Vigencia. Jacob leyó, pues, claro, pensaba,
Es como decir, eh, por ejemplo, bueno, un poquito saliendo, ¿no? La vigencia de la norma. Antauro alteró, ¿no? La vigencia de la norma. ¿Qué quería? Cambiar, ¿no? En armas. ¿Y qué hubiese pasado si Antauro en el Andahuaylazo triunfaba y todo el Perú se levantaba? Antauro estaría en la presidencia y la vigencia de la norma, eso se reestructura. El que tiene el poder reestructura las leyes, ¿no? Y lo tumba, cierra la constitución, hace todo y él continúa. ¿Y qué hubiese pasado si hasta hubiese sido presidente Abimael Guzmán? Y ya faltaba poco, ¿eh? Faltaba poquito nada más, pasito. Creo que un año más y, ¿no? Claro, así es. Los que ganan la guerra escriben la historia, ¿no? Sí, adelante, Jenny. ¿Sí? ¿O no? Se te fue. Bien. Claro, los que escriben la historia son los vencedores. Después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes eran los malos, ¿no? Los alemanes, los italianos, los japoneses, todas las películas de Hollywood contra los alemanes, los italianos. ¿Es así? Pero, ¿qué pasaría si Sendero Luminoso o Abimael Guzmán hubiese ganado y habría vigencia de la norma, ¿no? Las leyes lo hacen lo que ostentan el poder, ¿no? Tumba las leyes. Fujimori lo quebró en el año 93, 92, ¿no? 93, y puso su constitución. Y ahora se habla de cambiar esta constitución de Fujimori. Todos dicen, no, se rasgan las vestiduras. No puede ser, eso es imposible. No, eso es un sacrilegio, ¿no? Pero cuando esa constitución también, ¿no? ¿Cómo ha sido obtenido, ¿no? Claro. ¿Cómo ha sido obtenido esa constitución? Pero ¿quién influye? Los medios de comunicación, eso lo hemos visto en lo que no han leído sobre control social, ¿no? Que es la clase cuarta. El control social es muy fuerte. No nos permite opinar de otra forma, porque la única forma, claro, el cuarto poder, la única forma que nosotros tengamos opiniones sobre lo que ocurre en la sociedad es televisión, radio, internet. No existe otra. Y si todo eso está manipulado por los grupos de poder, ya no tenemos opciones, ¿no? De obtener información contrastada, ¿no? Objetiva, no existe. Entonces nuestras opiniones ya están acá, ¿no? Y eso nos los da pues, los medios de comunicación. Ese es otro tema, ¿no? Entonces no nos permite pensar más, ¿no? Jamás, ¿no? No se puede pensar de otra forma. Los grupos de poder dicen ya, los peruanos debemos pensar de esta forma. Listo, ya. Medio de comunicación, encárguense. Y te bombardean. A pobre Castillo están que le dan duro. El hombre está que resiste, resiste, pero que resiste. Porque si fuera Vizcarra o PPK o Merino o qué más, Sagasti ya hubiese renunciado, ¿no? Él está ahí, pues, ¿no? Hasta que se resiste, pero lo bombardean bien, ¿no? Es control social, pues, ¿no? Es, ¿y quién controla eso? A ver, cuestiona lo que dice la prensa. No, libertad de expresión, es todo otro tema, ¿no? Bien, entonces, bajo la óptica de Jacobs, el bien jurídico es la vigencia de la norma. Y la finalidad de la pena preventivo y protector, no. Para Jacobs tampoco hay resocialización, no, imposible. Eso, él no obedeció la ley, punto, que vaya al penal, hay que sacarlo, es una pus, es un problema. Lo sacamos y lo aislamos, lo mandamos al penal, ahí queda. Y se elevan las penas para que no salga. Un feminicida no debe salir, jamás, bajo la óptica de... Porque la finalidad preventiva y la finalidad protectora
desde Roxin no funciona, ¿no? Todos los días mujeres que pierden la vida, pero bajo la óptica de Roxin, eh, dice ya, el que comete un delito es un enemigo, hay que sacarlo, mandarlo al penal, aislarlo. Y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Porque hay que aplicar el derecho penal del enemigo, ¿no? El enemigo hay que sacarlo, erradicarlo, extirparlo, eliminarlo, sacarlo de la sociedad. Y se lo llevan al penal, derecho penal del enemigo, ¿no? Y cuando se manda a las personas al penal, porque cuando se comete el delito, cuando se comete el delito, la vigencia de la norma que estaba acá arriba lo tiran al piso, pierde vigencia, está abajo la norma, ¿no? Se comete un delito de que está acá arriba, abajo, le tiraron al piso, ya está el delito. ¿Y ahora qué hacemos? La pena. ¿Y la pena qué hace? Sube a la norma y mantiene la vigencia de la norma ante la sociedad, ¿no? La pena sirve para subirlo, ¿no? Mantenerle su sitio, su sitial, ¿no? Donde debería estar y que nunca debería haber bajado. Entonces, para eso sirve la pena. ¿Ya? La pena sirve para ese criterio, ¿no? Es un poco árido. Sí, adelante, Carlos. Sí, profesor, buenas tardes. Claro, la pena se activa al conducir a un culpable, ¿no? A prisión, pero al no cumplirse la resocialización, la pena cae muerta, pues, ¿no? Porque no cumpliría su finalidad. Claro. Miren, o sea, hay dos visiones, ¿no? La visión de Roxin y la visión de Jaco. Para Roxin, prevención y protección. No sé, pues, ¿no? Para Jacobs, protección de la norma, perdón, vigencia de la norma, mantener la vigencia, porque cuando se comete un delito, pierde vigencia la norma, la gente ve, pasa nada. Entonces, aplican la pena elevada, sube y mantiene la vigencia de la norma. Para Jacobs no hay prevención, no hay bienes jurídicos, no hay protección de bienes jurídicos. Y pareciera, y es lo que se aplica ahora, ¿no? Comete un delito a la cárcel. Ya el tema preventivo, eso no funciona. Pero la ley lo dice, ¿no? La ley lo dice, ¿no? Entonces, bajo esta óptica, estas dos visiones desde el funcionalismo sistémico, que es la vigencia de la norma, y el que comete un delito es una infracción a la norma, ¿no? Es una infracción de deber, es una infracción a la norma, ¿no? Y, y Jacob pues ha leído a Hegel, ¿no? Ha leído a Heidegger, ¿no? Bueno, entre alemanes se leen y, y de ahí sale, pues, ¿no? La tesis, la antítesis y con Hegel, ¿no? Y la síntesis. Y de ahí toma, ¿no? ¿Cuál es la tesis? La ley, ¿no? ¿Cuál es la antítesis? El delito, pues, ¿no? El delito. O sea, la tesis y la antítesis, lo contrario, ¿no? La dialéctica. Está la ley, ¿cuál es lo contrario? La norma penal, ¿cuál es lo contrario? El delito. Ahí funciona, ¿no? El método dialéctico de Hegel, ¿no? Y de ahí Marx lo toma, ¿no? Y Jacobs también, aunque no dice directamente dialéctica, pero ahí está, ¿no? Y cuando ya está la antítesis y está el delito, ya ves, hay que corregir eso, ¿no? Tesis, antítesis y la síntesis, ¿no? Y en el caso de la ley, el delito, viene la pena. Entonces ahí ya la pena corrige eso, ¿no? Y mantiene la vigencia de la norma. Entonces esto es un bosquejo
a grandes rasgos, y en la realidad no funciona. Entonces, y si no funciona, habría que sacarlo, ¿no? Habría que eliminar el artículo 9º del Código Penal y del título preliminar y rediseñarlo, ¿no? Repensarlo de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? Eso tendría que ser así, ¿no? Pensar nuestra propia teoría de la pena de acuerdo a nuestra propia realidad, selva, sierra, costa, ¿no? Y que pueda funcionar, pues, ¿no? Que funcione. Porque el tema no está en mandar gente a la cárcel, manda gente a la cárcel, cárcel, ¿no? Claro, el quebrantamiento de la norma, la pérdida de la vigencia, ¿no? La contradicción a la norma. Ese es el delito. Acá no hay bienes jurídicos. No hay bienes jurídicos, no. Dicen, no, cometieron el delito, ya los bienes jurídicos han sido vulnerados para Yacos, ¿no? Que la prevención, no, eso no da. Acá la norma y punto. El que no obedece, se acabó, ¿no? El otro criterio es la resocialización, ¿no? Y dentro de la resocialización está, pues, ¿no? La reeducación, la rehabilitación y la reincorporación de la persona, ¿no? A la sociedad. Y esto también desde bajo dos ópticas, ¿no? Habría que analizarlo, la resocialización, no de un punto de vista operativo, ¿no? Operativo, los penales, que hago esto, lo otro, no, sino analizar desde un punto de vista jurídico, ¿no? Y la resocialización debe o no debe estar en función de la culpabilidad, ¿no? Ese es el problema, que para el tema de la resocialización, la culpabilidad no entra. Se diseña el tema de la resocialización sin tener en cuenta la culpabilidad, ¿no? Y la culpabilidad, ¿qué es? ¿Qué es la culpabilidad, no? Es un freno al Estado, ¿no? En la cual se dice, si tú quieres aplicar una pena, tienes que ver si esa persona es culpable. Y eso es lo que se hace en el juicio, ¿no? Juicio y toda la investigación, todo el proceso común, se llega finalmente, luego de la apelación y todo eso, a establecer que esta persona es culpable y merece 35 años de cárcel y que no salga, pues, ¿no? Sin beneficio penitenciario, queda ahí, queda, ¿no? Y pero, ¿qué sucede, no? Termina la parte penal, el juez agarra un oficito chiquito, una hoja, y adjunta la sentencia y se lo envía, al INPE, ¿no? De pasadita, ¿no? Ya pasa otra etapa, ahí comienza el derecho penitenciario, ¿no? Pero y la culpabilidad ahí quedó, ¿ah? Ahí quedó la culpabilidad. O sea, si supone que si yo voy al penal es porque soy culpable. Y a partir de mi culpabilidad me deben resocializar, ¿no? Eso sería lo lógico, lo ideal, lo correcto, ¿no? Ya yo soy culpable, llego al penal, soy culpable y solicito que me resocialicen en función de lo que yo hice, ¿no? Si yo maté, ya solicito resocializarme en función de que yo maté, pues. Yo violé en ese criterio. Yo robé en ese criterio. Tocamiento indebido es fuerte, ¿no? O sea, toqué por ahí, esa es mi conducta, ¿no? Yo soy culpable de eso. Entonces yo llego al penal, ya, tú eres culpable de qué delito, ya vamos a resocializarte en función de eso. Pero eso no es así. Eso es una ficción, como dijo uno de ustedes. Es una ficción. La teoría de la pena está diseñado bajo otra óptica, fines preventivos. El tema de la reeducación está diseñado para que trabaje y estudie
sepa algo y que cuando salga trabaje de lo que sabe, ¿no? Para prevenir delitos en la sociedad y proteger bienes jurídicos. Porque si él sabe carpintería, esas cosas, va a ir a la sociedad, se incorpora, se rehabilita y se reincorpora, porque la rehabilitación es el cumplimiento de la pena. Cumples tu pena, te reincorporas a la sociedad, porque ya estás rehabilitado. Y con lo que has aprendido, desde un punto de vista preventivo y protector, ¿no? Ahí viene, ¿no? La finalidad de la pena está ahí. Desde un punto de vista preventivo y protector, ¿no? Yo trabajo, pues, ¿no? Y me voy. Pero un abogado, ya cuando lo guarden por ejemplo, a Inostroza, ya, juez supremo, lo máximo el hombre, ¿no? Y el conocimiento penal, va al penal. Ya, vamos a resocializarlo a Inostroza. Por ahí vi calidad de vida, ¿no? En Inostroza, ¿puede haber calidad de vida? Calidad de vida. Funciona, ¿eh? Inostroza va a ir a coser, tejer, carpintería, electricidad, ¿no? Pues, está viendo esas cosas. Imagínense, ¿no? A los delitos de corrupción funcionarios, ¿no? Se les enseña actividades manuales. A Antauro, ¿qué le han enseñado a Antauro? A ver si alguien me dice, uno de ustedes. Antauro, ¿qué hizo? Aunque él dice que no hizo nada en 17, 18 años. ¿Qué hizo Antauro? Dice que tejía, ¿no? Ah, crucigramas, no sé qué cosa ha hecho. Pues miren, ¿no? O sea, es educado con la finalidad de que aprenda algo y de que cuando esté en la sociedad cumpla esos conocimientos, una finalidad preventiva y protectora. Así funciona ahora. ¿Y la culpabilidad? ¿Dónde quedó? O sea, tanto proceso penal. O sea, hay un corte ahí, ¿no? Una brecha entre derecho penal y penitenciario. Un oficito chiquito, te pasan al penal, te sentencia porque eres persona, ¿no? Pero cuando vas al penal, eres un ser humano. Vas a un bolsón ahí, ¿no? Inhumano. Pero, y viene ese serio cuestionamiento, ¿no? Sobre qué hay que reeducarte. ¿Y sobre qué habría que reeducarlo? En función a la culpabilidad. Si yo soy violador, se supone que ustedes saben que la culpabilidad tiene una definición normativa, full normativismo, positivo, ¿no? La culpabilidad es la capacidad, y siempre repito esto hasta la saciedad porque hasta ahora no logro entenderlo, me lo sé de memoria, es la capacidad que tiene una persona, mira, la capacidad que tiene una persona, no dice el ser humano, y hasta es un pasito a ir al penal, el que va al penal es el ser humano, la capacidad que tiene una persona, la persona es una figura jurídica, creado por el derecho, que tiene razón, tiene voluntad, tiene representación, manifiesta su voluntad, todo dentro de la ley, ¿no? Claro, pues todo para el derecho es bonito, ¿no? Perfecto. Y estudiamos tantos años, ¿no? Y la culpabilidad es la capacidad que tiene una persona para comprender, o sea, capacidad y comprensión, ¿ah? Dos criterios, capacidad y comprensión. La capacidad que tiene una persona, capacidad pues, mayor de 18 años, ¿no? Que no sea sin imputable, ¿no? De repente tienes alguna enfermedad psiquiátrica, etcétera, ¿no? Si, algo patológico. Si tienes algo patológico, eres inimputable y no tienes capacidad, ¿no? Que tiene una persona para comprender que tu conducta era ilícito. O sea, tú comprendías
que estabas violando. Tú sabías que estabas violando. Tú sabías que has matado a una mujer. Tú lo sabías. Tú sabías que has robado. Tú sabías que has hurtado. Tú sabías que has concertado para defraudar al Estado. Tú lo sabías, porque tienes esa capacidad. Para comprender lo que te dice la ley, es la capacidad que tiene una persona para comprender que tu conducta es injusto, ¿no? A pesar de que la ley te ha motivado. La ley te motiva. La ley te dice, si lo haces, te vas a ir a la cárcel. Violas, te vas a ir a la cárcel. Defraudas al Estado, te vas a ir a la cárcel. Concertas, a la cárcel. Matas a cualquiera, te vas a ir a la cárcel. Entonces tú estás en capacidad para comprender que lo que tu conducta es ilícito, a pesar de que la ley te motivó. La ley te dijo, ya, pues no lo hagas, pero tú lo has hecho, ¿no? Y bajo ese criterio no has podido autodeterminar tu conducta, de acuerdo a ley, no has podido autodeterminar, no has podido corregirte, no has podido hacer coincidir tu conducta con lo que la ley te prohíbe, ¿no? Mejor dicho, a ver un momentito. O sea, mejor dicho, que la ley te dijo, si lo haces te vas a ir 30 años, ya yo lo hice. O sea, no pude autodeterminar mi conducta, de acuerdo a ley. Y entonces viene el reproche, ¿no? Viene el pesado brazo del Estado y te rompe el pescuezo, ¿no? Y te manda al penal. Pero cuando, como repito, te manda al penal, pero... ¿Y la culpabilidad? ¿Y la culpabilidad dónde queda, no? Ahí nomás queda. Con la sentencia queda. Ahí quedó la culpabilidad. Cerrado. Cerrado, ¿no? Ahí quedó. Entonces, bajo esa óptica, yo pienso, y hay estudios en la cual han llegado a la conclusión que si la resocialización lo relacionamos con la culpabilidad, no se puede. Porque teniendo como referencia la culpabilidad, ¿cómo debería ser la reeducación? Deberían de reeducarme, pienso, de repente ustedes tienen otra idea, para comprender, ¿no? De repente no lo comprendía, pues, ¿no? Matar a una mujer, de repente yo no lo entendía. No puedo entenderlo, ¿no? O si lo entendía, pero no lo quise hacer. O no lo entendía, o no sabía. Bueno. Entonces, mi grado de comprensión de la ley es un problema. Y eso es funcionalista sistémico, ¿no? Para obedecer la ley hay que comprenderlo, ¿no? Porque uno no puede obedecer la ley sin entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo. Si tú no lo entiendes, no lo obedeces. O tú obedecerías algo que no entiendes. Entonces, bajo esa óptica, ¿no? La comprensión. Entonces, yo no comprendí, ¿no? O si lo entendí, pues no lo quise hacer. O no lo entendía. Entonces, el penal debe servir para que aprendas, pues, ¿no? Comprendas durante 30 años de que no debo matar, ¿no? No debo violar, no debo tocar, no debo defraudar. Entonces, los 30 años que voy a estar, debería de dedicarse a que yo entienda, pues, ¿no? Entonces, yo saldría del penal ya. Hay unas teorías cognitivas de comprensión en la cual, están en las diapositivas eso, ¿no? Hay una teoría cognitiva en la cual ahí hablan de que la permanencia en el penal debería estar en función, hacer entender a la persona que no debe cometer delito, ¿no? En función de la ley. Durante 30 años, para que aprenda. Entonces, cuando sales, ya has aprendido, ¿no? Se supone que has sido rehabilitado porque ya lo entiende, pero, y ya sabe de que no debes matar. Así.
¿no? No debes violar, no debes robar, ya que son 30 años, pues, ¿no? Debe agarrar un cuaderno, escribir, ¿no? No debo matar a una mujer. Escribe y escribe. 30 años para escribir en un montón de cuadernos. De manera que quede acá, pues, ¿no? Dale, y dale, dale, y dale. Y el psicólogo debe someterte a un tratamiento para que comprendas de que no debes matar. Al psiquiatra debes ir, ¿no? Para que, ¿qué pasó? ¿Por qué no has comprendido? ¿Tú sabías de que matar es un delito? Sí sabía, ya. ¿Y por qué mataste? Bueno, no lo sé. Ahí viene un problema, ¿no? Sí sabía, pero lo maté. Ahí, eso es un problema, ¿no? ¿Por qué las personas matan? Si la ley le dice, si lo hace, te vas a ir en cadena perpetua. ¿Por qué lo hacen? ¿No? Yo pienso que el psicólogo debería, el instinto de matar es innato, está ahí. Yo pienso que se debería de desarrollar, hacer un plan de ataque agresivo a nivel de, ¿no? Mm, has tocado un tema, ¿no? La libertad, el libre albedrío. Ahorita antes que se me vaya, ¿no? La idea, el psicólogo debería tratar eso, ¿no? Entonces, tú sabías de que la ley te decía eso, pero lo has hecho. Y por qué no? ¿Por qué lo has hecho? No, se me fue, ¿no? Entonces, a nivel de trastorno, pero si fuera un trastorno psicológico, podría ser sentenciado, sería inimputable, ¿no? Acá no se puede hablar de enfermos mentales o trastorno psicológico, como dice uno de ustedes. Si fuera así, ¿sería pasible de una sentencia? Habría que mandarlo al que tiene trastornos psicológicos 30 años a la cárcel o cadena ahí que se pudra. No encaja, ¿no? No encaja, ¿no? Y porque para el derecho él sabía, pues, tenía la capacidad para comprender, pues, ¿no? Porque si no, pues nadie saldría sentenciado, pues, ¿no? Para la psiquiatría nadie debe salir sentenciado, ¿no? Claro, pero no, pues, eso, ni hablar, pero eso no corrige. ¿La psiquiatría corrige? A ver, díganme. Yo conozco personas que toman pastillas durante 50 años, que son drogadictos, son drogados. Yo conozco varias chicas, ¿no? Señoras, que son mis clientes, que han sido agredidas desde hace más de 50 años y hasta ahorita toman pastillas. La psiquiatría no ha hecho nada. La psiquiatría, claro, control fármaco, ¿cómo se llama? Farmacológico. La clonazepam, sertralina, la sertralina. Yo conozco personas que sin sertralina se mueren. La sertralina dice que es ¿cómo se llama? Genera felicidades, ¿no? Así dice. No sé qué sustancia segrega del cerebro, ¿no? Y la persona está feliz con la sertralina, ¿no? Ahí está, ¿ves? Hay personas aquí que conocen esos detalles. Serotonina, ¿no? La serotonina da felicidad, así es, ¿sí? ¿No? Y, y si no toman la sertralina, al día siguiente están muertos. La psiquiatría no soluciona. La psiquiatría, no, la psicología tampoco. Tendría que existir la voluntad de que uno cambie, ¿no? El psicólogo te tiene que decir. Pero a ver, anda el psicólogo al penal a ver, tratar de que las personas no roben, de que las personas no violen o de que las personas no defrauden al Estado. Hay personas inocentes, ¿no? Entonces, esa es la culpabilidad, ¿no? Debería ir al penal para cambiar esto, ¿no? La mente, cambiar, o sea, para que ya no mate.
Y acá un término que se me había ido, pero ya lo retomé, es el tema del control. Se debería, yo pienso, ¿no? Al final, acá todos son ideas, ¿no? Pensamientos, opiniones, y yo no soy el dueño de la verdad. Hablo porque soy el profesor, ¿no? Y yo pienso de que se debe educar a las personas para controlar esas conductas, ¿no? Para controlar. Tú tienes que aprender a controlar tus instintos. Ahí pienso de que está el detalle. Y ese tema de control debería ser trabajo del penal también, ¿no? Y de toda la sociedad, ¿no? Aprender a controlar nuestros instintos. La gente pelea todos los días pelea. Sí, ¿cómo es? ¿Por las buenas o por las malas? No, pero el control de uno mismo, ¿no? Lógicamente que el Estado también te controla. ¿Y cómo hace, no? El control social. Yo no hablo del control social, ¿ah? El control social, el Estado, ¿qué hace? Te manda al penal, ¿no? Sino de que uno debe controlarse. Es una idea por ahí, ¿no? Claro, uno debe controlarse. Y pienso de que, por ejemplo, si quiere matar a no sé a quién, te aguanta, pues no, no, ahí no más. Ahí está la clave, ¿no? Si la ley te dice que te vas a ir toda tu vida a la cárcel, ay, ay, no más, pues, ¿no? Control, pues, ¿no? Cuando ya existe un antecedente de probabilidades, claro. Yo pienso eso, ¿ah? Yo pienso eso y digo, creo que sería la única solución para evitar los delitos, ¿no? Pero, y si ya estás en el penal y está por robo, y puede salir en 10 años, ¿no? 8 años. Y cuando es robo agravado con lesiones, no sales nunca. Y yo digo, a los que cometen delito contra el patrimonio, ¿no? Robo, hurto de celulares, ellos se van 10 años más o menos. Salen igualito, igual. Pero entonces, es que la culpabilidad no entra ahí, pues, ¿no? En el tema de la reeducación, no entra. Porque él fue a la cárcel porque él es culpable, porque tenía conocimiento, tenía capacidad, tenía conocimiento que lo que él hizo, robó, era ilícito. A pesar de que la ley le dijo, no robes, aunque no existe eso, pero la ley le dijo, no robes, pero él siguió robando, ¿no? Entonces la reeducación tendría que estar en función de eso. Hacer de que ese joven o el viejo se controle. Pues. 10 años en la cárcel para que aprenda a controlarse. Entonces sale a la calle, de nuevo, se reincorpora, ya se controla, ¿no? O sea, que me da ganas de robar, no me aguanto, ahí nomás queda, aguanta, queda. Debería ser así, ¿no? Pero no, pues, ¿no? Hacen tejido, origamis, que no tienen nada que ver con el delito. ¿Va? Claro. Tendría que rediseñarse, ¿no? Como dice Elizabeth, rediseñar, pero a fondo, ¿no? Y habría que cambiar la finalidad de la pena, pues ya no sería preventivo, protector, y, y ya habría que sacarlo, porque todo gira en torno a eso también, ¿no? Y la reeducación o la resocialización tendría que estar en función de la culpabilidad. Hay estudios, lean, busquen, ¿ah? Culpabilidad, resocialización. Están así, apartes. Hay un abismo ahí. No, no, se miran nomás también. Y eso genera problemas, porque al apartarse la culpabilidad y no formar parte de la resocialización, allí entra ¿quién? La prevención y la protección de bienes jurídicos. Y si queremos prevenir delitos en el futuro, hay que darle, ¿no? Material, ¿no? Chambas, ¿no? Hay que darle chamba, hay que darle que aprenda algo en el penal, y tal sale, ya se dedica a eso y ya se prevendría delitos en el futuro, ¿no? Porque ya sabe qué hacer. Pero yo le digo una cosa, eso puede funcionar el delito de robo, hurto,
El diseño de estas teorías era pues, cuando los delitos eran robo, hurto, violación, ¿no? Y se consideraba a las personas incultas, ¿no? Incultas. Pero ahora ya cometen delitos los abogados, los ingenieros. ¿Y cómo lo reeducaríamos a un ingeniero? ¿No? A Fujimori, que ha estado, ¿cuántos años? 20, creo, ¿no? Ha sido reeducado Fujimori. Abimael Guzmán ha sido reeducado, que se murió. No, no. Ahora, y toda la cúpula de Sendero han sido reeducados. Antauro. Antauro nomás ahorita es un peligro. Cuando Antauro habla, la sociedad se pone en pánico. Genera pánico, shock, ¿no? Sí, era con Antauro. Y Antauro, ¿qué? Por ahí leí, ¿qué hizo? Dice que hacía, bueno, no tengo la idea exacta, origami, bueno, tejido, tortas, creo que hacía. Y, y, y imagínense, manualidades, ahí está, en términos ya más concretos, ¿no? Más concretos, manualidades. Y eso ha servido para cambiarle la mente a Antauro. Antauro salió malcriadazo. ¿Han visto sus declaraciones? He cumplido mi pena, tengo 18 años en el penal y se ha recorrido los mejores penales. ¿Qué me van a hacer? Yo nunca he hecho nada. Mis libros, acá están mis libros, en 20, 18 años he escrito 3 libros, 4 creo. Imagínense. Y eso, ¿y qué hace la defensoría? La defensoría dice, no, y eso ha generado, para los que estudiamos esto del derecho penitenciario, un caos. La pena está en crisis. La finalidad de la pena, la protección, etcétera, está en crisis. Entonces, se supone que Antauro debe haber salido, ¿no? Claro, sí, sí, así es, Karen. Por ejemplo, Antauro se supone que ya el hombre debe haber salido nuevecito, ¿no? No, ya no, ya. Ahorita soy un alma de Dios, voy a dedicarme ya a la religión. Método de cura, ya, listo. Pero no, no. Entonces, eso genera problemas, ¿no? Y, y el derecho penitenciario está en crisis, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. A ver, Roberto, tocayo, adelante. Doctor, sí, buenas noches. Justamente desde Bueno, la anterior clase quería preguntarle eso, justo lo que usted ha mencionado, si esta reeducación que se da intramuros realmente es beneficiosa para todos, ¿no? Porque como usted ha mencionado, para gente pues no que no tiene de repente algún oficio o beneficio en la sociedad, bueno, puede servir, pero cuando puede ser. hablamos de delitos, ¿no? Para funcionarios públicos, que supuestamente ya pues tienen carrera, ya han estudiado algo, ¿no sería mejor como, no sé, en otros países o que se ha visto en películas, como esta película, pues no, Atrápame si puedes, en la cual el delincuente pasa a trabajar en beneficio del Estado, ¿no? O sea, no se podría hacer de repente con eso que alguien acusado o sentenciado por corrupción pase a pagar su pena, pero más bien instruyendo o detectando estos delitos. Claro. Le daba el ejemplo de Inostroza, ¿no? A Inostroza. El hombre ha estudiado maestría, doctorado en el extranjero, ni siquiera en el Perú. El hombre está recontra preparado. Ahora, en el penal, ¿qué haríamos con él? ¿Qué haríamos con él? Con Toledo y Ollanta. ¿Qué haríamos con ellos? Que se pongan a tejer, que se pongan a coser. No, pues no. O a mí que me manden al penal, ¿qué haría? O a ustedes, ¿no?
¿Qué haríamos ahí? No le encontramos, no le encontramos lógica a eso, ¿no? ¿No? Entonces, bajo esa concepción, ahora, el tema que indicas, ha habido un proyecto también para privatizar los penales. En Estados Unidos hay cárceles privadas, ¿no? Y dentro de las cárceles privadas que han construido la empresa privada, han construido penales. Y dentro de eso están pues, las empresas. Hay fábricas adentro, industrias, que el interno tiene que trabajar, trabaja, gana su billete, ¿no? ¿Sí? Gana su billete y todavía mantiene a, o sea, tiene trabajo, pues, ¿qué más? Afuera no tienen trabajo, en el penal tendrían trabajo, entonces todos querrían estar en el penal, ¿no? Ya le pego a alguien y me voy al penal a chambear, ¿no? Trabajando ahí todos los días, ¿no? Y ya, pero eso en el Perú no funcionó porque tema de política criminal, el trabajo no es obligatorio en el penal, ¿no? Es voluntario. Sí, a ver, adelante, Elizabeth. Profesor, buenas tardes. Sin embargo, sí existe un piloto similar al que menciona usted. Por ejemplo, en las cárceles de mujeres en Chorrillos, en algunos departamentos del Perú, trabajan para algunas empresas, para algunas fábricas, y Mm, son remuneradas, como normalmente un claro, ciudadano externo en la sociedad de pie. Entonces, yo sí siento que existen talleres que fortalecen el tema de la resocialización. Hay personas que sí lo aprovechan, sobre todo los que tienen cadenas, o perdón, sentencias cortas de 10 años, algo así. claro, Pero como usted menciona, debería de concientizarse mucho el tema de los cambios, o sea, cambio en todo el sentido de la palabra, porque nada más el ingresar a un taller y que el día a día esté en ello, y llegadas el cumplimiento de su sentencia, salir afuera, pues va a salir con un chip a medias, no totalmente recuperado, entre comillas. Entonces, sí siento que el trabajo debería ser multidisciplinario para volver a reproducir a estas personas, estos seres humanos. claro. Sí, sería lo ideal, ¿no? Para todos, ¿no? Acá en el penal hay, de Huamancaca, hay, me parece, 6.000 hombres ahí. 6.000 personas. Y si los pusiéramos a trabajar, que habrían industrias, ¿no? A trabajar, toditos. Ahí salen los bienes ahí, ¿no? En serie. Y trabajarían, y les pagan, ¿no? Estarían entretenidos, trabajando. Desde las 8 trabajan 8 horas, salen cansados, duermen, al día siguiente trabajan, tienen dinero, mejoraría la economía, envían dinero extramuros, ¿no? Y si hay chamba en el penal, ya pues yo también me voy al penal, ¿no? A trabajar ahí. Le pego a alguien y me mandan al penal 5 años y me pongo a trabajar, pues, ¿no? Estoy trabajando, porque en la calle a veces no hay trabajo, pero sería ideal, ¿no? Como le digo, hubo un proyecto para privatizar los penales, no, no prosperó. No sé qué pasó, pero, ¿no? De abogado de oficio, ahí hago mi estudio jurídico ahí en el penal, ya pues tengo clientes, ¿no? Pero yo, dentro de la resocialización, ¿qué haría? Por ejemplo, si me voy, ¿no? Porque nosotros estamos en la casa del jabonero, ¿no? Si no caes, resbalas. En cualquier momento puedes aparecer en el penal, en cualquier momento, ¿no? En un momento menos esperado, estás entre barrotes y estás en el penal. No se sabe cuál va a ser nuestra vida, ¿no? ¿Y qué haría yo en el penal? Yo tengo un amigo que dice que se metió a la iglesia, ahí estaba en una capilla, y era el adjunto del sacerdote. Cuando venía el sacerdote, él estaba ahí en la misa y todo. Era un acólito, ¿no? Y después se dedicaba a limpiar y todo lo demás. Eso ha hecho durante 8 años, creo. Y lo pasó bien, ¿no? Porque ya no dormía en la cuadra, dormía en la iglesia, ahí estaba por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo? Tendría que aprender a qué, a carpintería,
¿no? Es un poco complejo, ¿ah? ¿No? O sea, esas actividades de reeducación no están diseñados para personas para delitos, pues, ¿no? De corrupción funcionarios, ¿no? Un ingeniero, un arquitecto, un abogado, un presidente de la República, ¿no? Van a ir por lo menos dos presidentes, ¿no? Pepe Caira no se sabe, pero por lo menos van a ir dos presidentes, tarde o temprano. Ya está Fujimori, ya salió, y si Abimael salía, ¿no? Al Escuri, claro, al Escuri. Claro, los que han sido, ¿cómo se llama? Ministro de guerra en la época de Fujimori, ¿no? Había unos generales que eran lo máximo, ahí han estado años, ¿no? Comandando el ejército. Hermosa Ríos, Nicola Di Bari, ¿no? Esos señores generales, a ver, no van a hacer manualidades, ¿no? Generalmente, como les digo, han sido diseñados para personas que no tienen trabajo, no saben, no saben trabajar. Ahí está el diseño de la reeducación, pero para el resto, ¿no? Entonces, lo que trato es llegar a una reflexión, porque al final los que hacemos las leyes somos nosotros, ¿no? Los abogados, hacemos las leyes, pero hay que ir a la sociedad, hay que investigar, ir a la cultura, ¿no? Y de ahí traer datos y sacar las leyes, pero no a las estadísticas que da el Estado, porque las estadísticas estatales son bien bonitas, es lo máximo esas estadísticas, acá se cumple todo, ¿no? Pero hay que ir, pues, ¿no? Hacer estudios a la cultura, a la sociedad, para sacar de ahí leyes, ¿no? Que favorezcan directamente, principalmente al machismo, hacer investigaciones de campo, ¿no? ¿Por qué el machismo? ¿Por qué mueren muchas mujeres? Pero ir a la cultura, ¿no? A hacer estudios antropológicos, sociológicos, y de ahí traducirlos a las leyes, ¿no? Y tratar de cuestionar a ver si funciona. Principalmente es que ya no se cometa delitos. Esa es la idea, que no se cometa delitos ya. Es demasiado. El robo. En Lima te roban, ya no quiero ni ir a Lima. Te roban. ¿Pero y por qué? Si mandan a la cárcel nomás. Pero no se reduce. No se reduce los índices de criminalidad. Da igual. O sea, la cárcel no funciona, nunca ha funcionado tampoco. No sé, deben eliminarlo, no sé, en realidad no sé, ¿no? Pero bueno, ¿no? Queda en la reflexión, y la idea es sembrar dudas, ¿no? Porque transmitir conocimientos, están ahí los libros, ¿no? Pero hay que, como profesionales, hay que cuestionar, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces la clase termina 7 y ya 7:19, 7:19, 7:20, ya son casi 7:10, falta 10 minutos. Bien, ¿alguna pregunta antes de dar por concluida la clase? No se olviden el examen parcial, el foro, que me parece voy a plantear una pregunta de ahí, voy a ver, y la autoevaluación. Sí, adelante, Carlos. Profesor, ¿hay alguna cantidad mínima de páginas para el PA2? Un par de No hojas. le establece por lo menos el No, un PA. par de hojas, es un par de hojas. Pero, perdón, no se olviden poner citas. Mínimo, pues sus citas, pero si no sería un plagio, ¿no? Siempre colocando ahí sus citas, ¿no? Ustedes saben que todo párrafo tiene tres partes. La primera es la idea principal, ¿no? La segunda es el argumento, y la tercera es en dónde te apoyas, según tal autor. Ese es el párrafo. Entonces yo, cuando uno ve las citas, ya, pues no es plagio, ¿no? ¿Ya? Y ¿qué más? A ver, claro, conocer la realidad,
claro. Y hasta el Perú es tan diferente que la Sierra del Norte es diferente a la Sierra del Sur y es diferente a la Sierra Central. Diferente, ¿no? Somos diferentes, ¿no? Y inclusive nosotros durante todo lo que he viajado estamos conformados por naciones que han sido aplastados, ¿no? Por los españoles. La nación en el sur, ¿no? Las naciones quechua, aymara, los collas, ¿qué más hay? Después más arriba están los chancas, más arriba están los guaris, ¿no? Claro, diferente. Por acá están los hausas, ¿cómo se llaman? Los huancas, y de ahí más arriba, ya no sé. Es en la selva ya, pues, ¿no? En la sierra, por ejemplo, ¿qué cultura habrá habido en Tarma? O en Huánuco, no lo sé, ¿ah? Cajamarca, son naciones, ¿no? Sino que nos han aplastado, pues. En la costa también están los mochicas, los chimús, ¿no? Y en la selva, ni hablar, en la selva es infinito, ¿no? De infinidad de naciones. Y hacer un sistema, una teoría del delito para todos ellos también es complicado, ¿no? Es una tarea titánica. Ahí viene, pues, es mejor a veces que el país sea estado, ¿no? Estados, para que tengan sus propias leyes, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, adelante. Doctor, sí, era en cuanto al tema de la culpabilidad. Mm. Usted mencionó que la culpabilidad como que se quedaba, ¿no? En una parte que es el derecho penal, pero ya no continúa en el derecho penitenciario. Entonces, ¿la culpabilidad no es interna? O sea, yo como si es que fuera un reo, ¿no me llevo la culpabilidad conmigo dentro del penal? ¿O la culpabilidad Ah, me la tienen que claro. hacer sentir? Es No, no, que no entiendo bien esa parte. la culpabilidad para el derecho penal es normativo. Hay una culpabilidad psicológica, ¿o no? Soy culpable, ¿no? Yo como persona lo maté, yo soy culpable. Ya, mi cargo de conciencia, ya está bien. Esa es una culpabilidad psicológica. Eso está en el penal, ¿no? Pero para el derecho penal, ya le definí, ¿no? En el derecho penal todo es normativo. El dolo, para un dolo psicológico, ¿cómo sería? La intención, el deseo de matar, el deseo de violar, ¿no? El deseo de robar, la intención de robar, de matar, ¿no? Está la conciencia, claro, en el dolo, ¿no? El dolo o en la voluntad, ¿no? Ese sería un dolo psicológico que es causalista cuando el dolo estaba en la culpabilidad. Cuando el dolo estaba en la culpabilidad era psicológica, ¿no? La conciencia, la voluntad, ¿no? Sí, yo quería matar, lo que esto que el otro. Pero desde que Pelzel, con el finalismo, al dolo y la culpa lo sacaron de la culpabilidad y lo pasaron a la tipicidad subjetiva, ahí cambió todo. Entonces dijeron, ya, ahora, ¿cómo definimos la culpabilidad si ya no es psicológico, normativo? Así de plano. En el dolo, ¿qué es el dolo? El dolo sería un dolo psicológico, ¿no? Por ejemplo, la intención, el deseo, yo quiero violar, quiero matar, etcétera, ¿no? Ese sería el dolo. Pero el dolo para el derecho penal, ¿qué es? Tiene una definición normativa. El dolo es el conocimiento del tipo objetivo. Punto. ¿Qué tal definición, no? Más árido. Sí, sí. El que va a matar con dolo, ya, yo estoy matando porque tengo conocimiento del tipo objetivo. Vas a ver eso. Ni los que estudian derecho saben eso de qué es el dolo, pero al que lo sentencian a título de dolo, de autor con dolo. Y se supone que él sabe de que él tiene conocimiento del tipo objetivo. Él sabe, tiene conocimiento del tipo objetivo de feminicidio. Él sabe. ¿Dónde? Estamos mal. Ahí pregúntale al culpable qué es el dolo. Ni sabe. A la justa sabe que no lo quise matar, se me fue, ¿no? Si se le fue sería culpa, pero en feminicidio hay culpa, no existe. No existe la culpa en feminicidio. Entonces,
analizando esto, el derecho es caótico, el derecho es un caos, porque no coincide con la realidad, ¿no? No coincide. Yo analizo, pienso, defiendo personas y veo al ser humano y no. Ustedes provienen de otras profesiones, tienen otras carreras, son profesionales. Entonces eso le permite también pensar de otra forma, ¿no? Que es diferente con lo de pregrado, de lo de presenciales, que son jóvenes y que su cultura es el derecho nada más, ¿no? Y no piensan más allá. No saben de antropología, un cursito, filosofía, peor, y no piensan más allá. Yo dicto clases y cuando razono así de esta forma, ellos se alteran hasta se les produce, no sé, como son jóvenes, ¿no? Me acuerdo que les hablaba del feminicidio y les decía de que las mujeres crean el machismo. ¿Y sabe qué me dijo una alumna? Sí, pero esos son en mujeres antiguas. Ahora las mujeres de ahora, las jóvenes, no somos así. Yo le escuché, estaba hablando de las madres, ¿no? Y así, o sea, no, hay problemas ahí, ¿no? Bien, entonces, culminando, no se olviden el foro, voy a revisar ahora el foro, y si no hay un tema, esperen un poquito, el foro, la autoevaluación y el examen parcial. Me parece, voy a ver cuáles son los subcomponentes en la unidad 2. eh, si hay un solo componente, que es el examen parcial, si existiera un solo componente, ¿no? Una sola nota, que sería el consolidado, el foro y la autoevaluación serviría para aumentar ambos un punto, ¿no? Si han hecho el foro, un punto. Si han trabajado la autoevaluación, un punto, que iría al examen parcial, ¿ya? No se olviden eso. Y si son notas diferentes, bueno, yo ya les coloco, ¿no? Lo que no sucede con el consolidado 1, ¿no? Son 3 notas. Allí eso está bien definido, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, gracias y nos estamos viendo la otra semana, ¿no? Ya culminamos con la unidad 2. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Permiso, profesor. Bien, gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Bueno, doctor. buenas noches, Gracias, gracias. doctor. Hasta la próxima. Bien, Buenas noches, doctor. Gracias. gracias, buenas noches. Buenas noches.